Comentábamos la semana pasada que este año, el 2025, ha representado para recursos humanos un periodo de contención y desgaste institucional. Las expectativas de transformación que se tenían a inicios de este año se vieron reemplazadas por la necesidad de enfrentar desplazamientos laborales, obsolescencia acelerada de habilidades, tensiones éticas derivadas de la tecnología, un bajo crecimiento económico, pero sobre todo también hablábamos del agotamiento de la función de recursos humanos. El panorama descrito se tradujo para los colaboradores en jornadas interminables, vidas en piloto automático y emociones anestesiadas. Mientras tanto, y esto resulta paradójico por decirlo menos, las organizacionales continuaron diseñando el trabajo desde una visión productivista y utilitaria, es decir, una total desconexión con lo que está pasando en el mundo real hoy en día. Quizá por eso los reportes de Gallup y Gartner confirmaron la magnitud del problema y ya lo hemos dicho en todo este año. El mundo laboral se encuentra en riesgo de ruptura, nos dice Gallup, y las dinámicas organizacionales se tornan ingobernables, nos dice Gartner. Y a todo esto, súmele la presión de los mercados financieros, que lo único que hace es agravar la situación. Las empresas públicas, es decir, aquellas que cotizan en bolsa, deben mostrar resultados inmediatos a los inversionistas, lo que limita la posibilidad de priorizar el bienestar de los empleados. El caso de Costco en 2004, y que ya hemos platicado también en este espacio, ejemplifica bastante bien todo esto. Costco fue criticado por Deutsche Bank, esta institución alemana, por otorgar prestaciones generosas. Esto ejemplifica la tensión entre la lógica bursátil y la gestión humana. El problema es que reducir el bienestar a un estado netamente emocional de satisfacción inmediata es insuficiente. Se requiere un enfoque integral que atienda dimensiones estructurales y estratégicas. Y a partir de aquí ya podemos ir construyendo y dibujando cuáles son los retos para el siguiente año. En este contexto, los retos de 2026 se organizan en torno a 3 palancas de transformación. Rediseñar estructuras y puestos de trabajo, la primera. Fortalecer la cultura organizacional y clarificar el propósito, la segunda. Y acelerar la integración de la inteligencia artificial en la fuerza laboral. Hablemos de la primera, es decir, de rediseñar estructuras y puestos de trabajo, porque esto exige una arquitectura laboral que responda a las nuevas dinámicas que estamos viviendo, alejándose de las fórmulas obsoletas que simplemente consiste en ir creando cajitas y poniéndolas en un organigrama muy bonito, muy bien dibujado ahí, con colores y en la computadora, etcétera. La segunda, la que tiene que ver con fortalecer la cultura organizacional y clarificar el propósito, demanda evitar que la cultura se convierta en un contenedor ambiguo de todo lo humano. Es decir, queremos echar en esa bolsita que no entendemos de qué trata ni en qué consiste todo lo que tenga una connotación humano. Y en cambio, hay que consolidarla como un eje claro de cohesión y propósito. Y está la tercera, que es quizá, a mi juicio, la más disruptiva, la que tiene que ver con acelerar la integración de la inteligencia artificial en la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque esta coloca a la inteligencia artificial como el motor de cambio, y esto nos obliga no simplemente a aceptarla como una herramienta más en el trabajo, sino que nos obliga a rediseñar procesos, supervisión, toma de decisiones y la gobernanza y la relación entre el humano y la máquina. De estas palancas
emergen los 5 retos estratégicos para recursos humanos en 2026. El primero es integrar la inteligencia artificial de manera estratégica, no como tendencia aislada, sino como vector que redefine el trabajo. El segundo consiste en resolver la escasez de habilidades digitales y acelerar el aprendizaje continuo. Es una condición indispensable para la competitividad. El tercero plantea gestionar modelos de trabajo flexibles sin sacrificar productividad, equilibrando la autonomía y los resultados. El cuarto se centra en reconfigurar la experiencia del empleado y atender el bienestar integral, superando la visión reduccionista de satisfacción emocional inmediata que comentaba hace unos momentos. Y finalmente, el quinto exige asegurar diversidad, equidad e inclusión, estos temas que hoy parece pecado incluso decirlos en voz alta, pero con resultados medibles, algo que no hemos logrado de manera sistemática, y evitando que estos conceptos se diluyan en declaraciones sin impacto. Vamos a ir abriendo y hablando de cada uno de estos temas en las siguientes semanas. De hecho, en mi columna del día de hoy para el periódico El Financiero, hablo sobre estos temas y doy un contexto de cómo es que hemos llegado aquí. Lo hago con un poco más de detalle de lo que estamos platicando en este espacio. Pero déjeme, antes de cerrar esta primer parte editorial de People Trends, un disclaimer. A ver, estos retos no constituyen una lista equilibrada ni aspiracional. Son el resultado de tendencias observadas en el mercado y de experiencias que en Think Talent tenemos con clientes en el ámbito de negocios, de talento, de sucesión, de consultoría en términos generales. Y la cuestión para usted que nos está escuchando y está haciendo una reflexión desde lo que vive en su organización, la cuestión central no es elegir ideales ni tomar esta lista como una lista de tareas, sino identificar cuál de estos desafíos representa el mayor costo presente para su organización, pero sobre todo asumir las decisiones correspondientes con plena conciencia de sus beneficios, pero también de sus riesgos. Think Talent presenta People Trends de Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es miércoles 19 de noviembre, una semana que inició en martes por el asueto aquí en México de la Revolución Mexicana. Yo soy Rogelio Segovia, gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. Hablemos de temas de negocios en México. No pinta del todo bien la economía, ya lo sabemos, lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, pero esto ya está afectando a los negocios desde una perspectiva que los resultados oficialistas de crecimiento económico parece que no, déjeme decirlo así, parece que no estaban reflejando la realidad. Bueno, la realidad nos está alcanzando. Esta semana estuvo marcada por ajustes laborales y anuncios estratégicos en sectores clave. Primero, las cadenas de supermercados que cotizan en bolsa, Walmart de México, Soriana, Chedraui y La Comer, registraron 9,533 recortes de personal en los primeros 9 meses del año. Es decir, despidieron a 9,533 personas. Soriana encabezó la reducción con más de 6,000 puestos eliminados y Walmart reportó más de 3,000 bajas.
Todo esto en un contexto de menor consumo y condiciones atípicas en tienda. La Comer fue la única en mantener creación neta de empleo, aunque por debajo de lo que estaba registrando en el 2024. También, aunque no es un dato oficial ni formal como tal, sí sabemos que Oxxo México hace 3 semanas aproximadamente despidió o reajustó entre 500 y 600 personas de sus oficinas corporativas. Este sector, en términos generales, entra en una etapa de cautela operativa y de mayor disciplina en costos. En Nuevo León también hubo una noticia bastante interesante, cómica, si no es porque es trágica y trágica sobre todo por lo que implicó para los involucrados, y fue el anuncio aparentemente del primer centro de datos ecológico de inteligencia artificial. Generó expectativa. Primero se dijo que era una inversión de Nvidia, este fabricante de chips de alta generación de inteligencia artificial, y que es la empresa mejor valuada o de mayor valor en el mundo. Y luego vinieron las precisiones importantes de que esto no era cierto. Este anuncio o aviso dado por el gobernador García, el gobernador del estado de Nuevo León, y se anunció una inversión de $1,000 millones y luego se matizó diciendo que iba a ser llevada a cabo por 2 organizaciones que aparentemente no son muy conocidas, tienen poco tiempo de existencia y que se haría en un plazo de 10 años. Son Cipre Holdings y AI Green Data Center. Incluso Nvidia dijo que ellos solo proveerán tecnología, pero que no aportan capital. Este proyecto confirma, según datos oficiales después de todos estos desmentidos, el posicionamiento del Estado como eje tecnológico, aun cuando la comunicación oficial debió corregir afirmaciones iniciales, decíamos, sobre la participación directa del gigante estadounidense. Pero no hay que olvidar ni dejar a un lado que la zona del Bajío, Querétaro específicamente, anunció hace no mucho una inversión muy importante por parte de Amazon para un centro de datos, y que Jalisco, el estado de Jalisco, sigue posicionándose como la entidad tecnológica de nuestro país. Entonces, Nuevo León todavía está lejano en estos temas de dejar de ser manufactura y moverse a temas de mentefactura. En temas de negocios, Estados Unidos y el mundo, algo también relevante: el sector automotriz enfrenta señales de tensión estructural, todo esto por decisiones políticas. Y la empresa Ford Motor Company reconoció tener una escasez crítica de mecánicos especializados en Estados Unidos. Tiene 5,000 vacantes sin cubrir, pese a ofrecer salarios cercanos a los $120,000 anuales, un salario muy atractivo para este nivel de contribución en aquel país. La empresa Ford Motor Company advirtió que la falta de técnicos ya amenaza los planes de expansión industrial, lo que es una señal de alarma para toda la manufactura estadounidense. ¿Y qué más tenemos en el mundo corporativo de aquel país? El relevo volvió a dominar la agenda. Walmart Inc. anunció la salida de Doug McMillon, su CEO desde 2014, quien dejará el cargo el 31 de enero de 2026. John Furner, actual responsable de las operaciones en Estados Unidos, será su sucesor y asumirá en un entorno de expansión omnicanal, altos niveles de competencia y una base de inversionistas atentos a la continuidad estratégica. También no olvidemos, y esto lo comentamos aquí, que hace 2 meses en un evento en temas de talento y cultura, el señor Doug McMillon, el todavía CEO de la compañía, dijo que iban a empezar a integrar procesos de inteligencia artificial en Walmart, lo que iba a ocasionar que su número de colaboradores neto no creciera. Bueno, importante seguir dándole seguimiento a esta compañía.
Y finalmente el sector industrial de Estados Unidos registró uno de los movimientos globales más relevantes del año con la fusión entre AkzoNobel y Axalta Coating Systems. Este es un acuerdo entre iguales que creará un líder mundial en pinturas y recubrimientos. La operación, que está valorada en aproximadamente $25 mil millones, consolidará sedes en Ámsterdam y Filadelfia, con ingresos combinados superiores a $17 mil millones y un agresivo plan de sinergias. Es una señal inequívoca del nuevo ciclo de consolidación en la industria química. Economía. Hablando de temas de economía, ya decíamos de las complicaciones que tiene la economía de nuestro país, y la economía mexicana, le cuento, entró en una fase clara de enfriamiento. El dato oportuno que comentábamos la semana pasada del tercer trimestre confirmó la contracción del PIB en un 0.3%, tanto trimestral como anual. Esto arrastrada por la debilidad industrial y la moderación del sector exportador. Es el primer retroceso en varios años y refleja el impacto de la incertidumbre global, los costos financieros aún elevados y la desaceleración manufacturera. En política monetaria, el Banco de México ejecutó un recorte adicional a la tasa de referencia y la dejó en 7.25%, acumulando ya 11 reducciones consecutivas. La institución señaló que la relajación continuará siendo gradual, dada la necesidad de acompañar la desaceleración sin poner en riesgo la estabilidad de precios. Finalmente, la inflación de octubre se ubicó en 3.57%. Esto está dentro del rango objetivo, mientras que la subyacente se mantiene estable. El empleo formal en nuestro país alcanzó un máximo histórico. A saber, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró 22.79 millones de trabajadores, pero esto está impulsado, ya lo hemos dicho muchas veces, por la incorporación masiva de personal de plataformas digitales. Aún así, persiste la preocupación por la productividad industrial y la inversión privada, que no muestran señales de recuperación sostenida. Economía de Estados Unidos y el mundo. En Estados Unidos, la agenda económica estuvo dominada por el fin del cierre de gobierno, finalmente, que fue el más prolongado en la historia reciente. La paralización dejó un vacío estadístico. La Casa Blanca anticipó que los datos oficiales de empleo e inflación de octubre no serán publicados, pues este cierre de gobierno impidió la recolección normal de información. Los registros disponibles se reanudarán con los datos de noviembre. Por su parte, la Reserva Federal avanzó con un nuevo recorte de 25 puntos base, llevando la tasa a un rango de 3.75% a 4%. Sin embargo, la institución enfatizó que no hay garantía de nuevos recortes en este mes de diciembre ante la falta de datos confiables y sobre todo la necesidad de evitar estímulos innecesarios. Indicadores privados muestran un mercado laboral todavía sólido, y los veíamos la semana pasada, pero con un menor impulso. Las solicitudes de desempleo rondan niveles bajos, mientras que las pequeñas empresas reportan dificultades para contratar, pero menor intención futura de expansión de plantilla. En Europa, la economía sorprendió al registrar un crecimiento de 0.2% en el tercer trimestre, apoyado por un repunte de exportaciones. El dato reduce la urgencia para que el Banco Central Europeo ajuste su política monetaria de forma inmediata. En contraste, China continúa enfrentando una combinación de desaceleración cíclica, crisis inmobiliaria y dependencia creciente de las exportaciones, mientras que Japón mantiene políticas ultra expansivas para tratar de sostener actividad y controlar presiones inflacionarias. Como vemos, el panorama global cierra la semana con inflación contenida, pero con señales claras de crecimiento débil y divergencias marcadas entre regiones. Europa resiste, Asia se ajusta
y Estados Unidos opera con información incompleta a la espera de mayor claridad en los indicadores clave. Talento. Escuchemos ahora la opinión de Isca González. Hoy nos comparte un nuevo análisis sobre el avance de la inteligencia artificial en los procesos de reclutamiento y en particular el caso reciente de Zapier. El futuro honesto del reclutamiento con inteligencia artificial. Amigos, a lo largo del año he hablado de distintas herramientas y empresas que están ya considerando la inteligencia artificial como parte natural de sus procesos de selección. Y hoy quiero traer a la mesa un ejemplo que para mí, honestamente, marca ya un antes y un después en cómo las empresas están hablando de la inteligencia artificial aplicada puntualmente a reclutamiento. Y es Zapier y su piloto de Agentic Sourcing, es decir, reclutadores con inteligencia artificial para la primera entrevista en un proceso de selección. Zapier es una plataforma que permite automatizar tareas entre aplicaciones sin necesidad de programar, típicamente utilizado por empresas pequeñas o incluso también grandes que buscan tener una ruta o un flujo y conectar sus herramientas para automatizar para que sus equipos trabajen más rápido y con menos esfuerzo. Es decir, si tú recibes un correo electrónico y después tienes que mandar un formulario y después tiene que recibir la persona que recibe ese formulario una nota, todo esto se puede automatizar con Zapier. Ahora, ¿por qué es importante la forma en la que Zapier está incluyendo el reclutamiento con inteligencia artificial? Porque lo están comunicando con transparencia, que es algo que no necesariamente vemos todos los días en el mercado. Ellos están diciendo abiertamente: estamos utilizando inteligencia artificial en nuestro proceso. Si tú eres un candidato, podrías tener una primera entrevista con un agente de inteligencia artificial y dentro de ellos lanzaron un comunicado y ahí dicen: aquí te explicamos exactamente por qué y cómo funciona. Entonces, esto, les decía yo, es lo más honesto que puede hacer una empresa al día de hoy. Zapier, siendo una organización que utiliza inteligencia artificial en sus procesos, lógicamente dice: pues entonces tengo que utilizar inteligencia artificial también en mis propios procesos internos, como es el caso de la inteligencia artificial. Porque ellos enfrentan lo que muchas empresas viven hoy en reclutamiento: un volumen masivo de aplicaciones que además también es impulsado por los candidatos que también están utilizando inteligencia artificial para postularse más y rápido. Pero al ser una empresa de tecnología, también vive algo que muchas otras están sufriendo al día de hoy, que es fraude por parte de los candidatos, es decir, identidades falsas o deepfakes, es decir, gente que pretende ser otra en las entrevistas. Entonces, nos dice Zapier que, por ejemplo, ellos tuvieron una vacante hace poco tiempo de ingeniería donde en 48 horas recibieron miles de aplicaciones. Y como parte de sus valores, ellos se comprometen a responder a todos los candidatos que aplican en 7 días, pero es humanamente imposible revisar miles de postulaciones y dar una respuesta. Por eso es que ellos están probando ya un modelo donde después de una revisión inicial, más candidatos pueden avanzar a una entrevista de 15 o 20 minutos con un agente de inteligencia artificial. Este agente hace las mismas preguntas que un reclutador humano, es Agentic AI, entonces va a ser una conversación muy natural, disponible a cualquier hora del día, eso es importante recordarlo, y después la inteligencia artificial hace un resumen de esa información y se la manda a un reclutador humano, que es quien lo va a revisar y va a tomar la decisión final. Es decir, ¿por qué es importante lo que está haciendo Zapier? La participación en este proceso de selección con un agente de inteligencia artificial es opcional para los candidatos. La inteligencia artificial no decide, solamente organiza, analiza y agiliza, pero los humanos son los que evalúan. Entonces, Zapier dice: para nosotros la inteligencia artificial no reemplaza, sino amplifica el juicio humano. Y lo que yo le aplaudo a Zapier es la transparencia y la claridad con la que están diciendo: esto que estamos haciendo hoy es un experimento. Puede ser que no sea perfecto, pero queremos que ustedes, candidatos, colegas en atracción de talento, vean, opinen y aprendan de lo que nosotros estamos aprendiendo también. Entonces, hoy se trata de no esconder que la inteligencia artificial es parte natural ya de nuestra vida y nuestros procesos y hay que explicarla. Entonces, este para mí es un caso que probablemente vamos a ver en otras organizaciones y lo celebro porque si se hace bien, la inteligencia artificial no va a deshumanizar el reclutamiento, al contrario, lo va a profesionalizar. Cultura.
Escuchemos el comentario semanal de Ginny Dorado. Hola, ahora quiero compartirte una experiencia que tuve recientemente. La semana pasada acudí a un servicio al que llevo más de 15 años asistiendo. Es un proveedor donde soy un cliente recurrente y de alto valor, lo que cualquier negocio clasificaría como un cliente importante. Tanto yo como mi familia asistimos frecuentemente a utilizar sus servicios. Por una situación interna me asignaron a una persona que es practicante o aprendiz. Yo acepté con confianza, asumiendo que tendría acompañamiento. Pero durante el servicio quedó claro que no tenía claridad sobre el proceso, se perdió en los pasos y el estándar empezó a desviarse. Te he de confesar que yo estaba bastante nerviosa. En ese momento entró el equipo senior o los dueños del negocio y empezaron a intervenir para rescatar la situación. Ahí me quedé pensando en lo siguiente. Esto no es un tema de intención, es un tema de aseguramiento y de liderazgo. Y le pasa a muchas de las empresas de todos los tamaños. Con esto sucedido te comparto 3 reflexiones de acuerdo a mi experiencia. Mi reflexión desde el punto de vista del cliente. McKinsey dice que el cliente valora 3 cosas por encima de todo: consistencia, claridad y recuperación ante fallas. Garrett lo resume así: el cliente perdona el error, pero no la improvisación. Cuando eres un cliente importante, esperas que el estándar se mantenga sin importar quién ejecute, que haya supervisión adecuada y que si el servicio se desvía, existe un protocolo de compensación o de recuperación. Ahora te comparto mi reflexión desde el colaborador. Gallup destaca algo clave: los colaboradores necesitan contexto, acompañamiento y retroalimentación frecuente para desarrollarse. Un aprendiz o un practicante espera guía, estructura, presencia del líder, especialmente cuando atiende a un cliente de alto valor. Sin esto, lo dejamos vulnerable y con alta probabilidad de fallar, lo cual puede afectar a tu negocio. Mi tercera reflexión va desde el punto de vista del líder. El jefe es el responsable del estándar, del desarrollo del colaborador y de la experiencia final del cliente. Gartner lo plantea muy claro: la calidad del servicio nunca excederá la calidad del liderazgo. Sin procesos de aseguramiento, el liderazgo se convierte en esperanza y la esperanza no es una estrategia. ¿Cómo se soluciona esto? Yo típicamente recomiendo que se utilicen los liderazgos situacionales y un sistema de aseguramiento. El liderazgo situacional es el que yo recomiendo frecuentemente, que es el modelo de Blanchard. En este modelo lo que se dice es que debe de ajustarse el nivel de expertise del colaborador de acuerdo a los entregables. Si tiene poca experiencia, el líder tendrá que tener un liderazgo directivo. Si tiene un nivel medio de experiencia, deberá de ser persuasivo el líder. Si ya domina la tarea, entonces el líder debería de ser participativo. Y cuando ya la persona es experto, entonces en ese momento eres delegativo. El error más común es delegar en modo experto cuando el colaborador está en modo aprendiz. Esto rompe la experiencia del cliente al instante y obviamente nos pone a más de uno nerviosos. Ahora, siempre complemento con un proceso de aseguramiento de 4 pasos. Este proceso es muy sencillo y funciona así. Primero debes de dar contexto previo, es decir, dejarle claro a tu colaborador expectativas, entregables finales, indicadores de éxito, es decir, SLA. Nada se asume, tiene nada de obviedad. Segundo, debes de validar que la persona tenga claro lo que le estás pidiendo y que puedas confirmar que entienda el proceso a seguir y qué esperar de ti y cómo lo vas a estar acompañando. Tercer punto, deberás dejarlo de que ejecute, pero esta ejecución no es dejarlo solo, sino es tener mecanismos de intervención y de aseguramiento. 4, deberás al final de la ejecución darle retroalimentación o reconocimiento. Esto es para corregir desviaciones, reforzar estándares y obviamente que la gente se sienta acompañada. En resumen, el aseguramiento no es opcional. No se trata nada más de controlar, se trata de proteger la experiencia del cliente y desarrollar al colaborador con método. Cuando calibras tu liderazgo, el nivel de tu gente y aplicas un proceso de disciplinado, todo fluye. El cliente, el talento y la reputación de tu marca. Te lo dejo, esta experiencia para mí me ha seguido dando vueltas. Nos vemos hasta la próxima. Que no se nos escape. Hablemos de la subasta más poderosa de Hollywood, Warner Bros. Discovery. Sí, el estudio de Batman, de Harry Potter, de Dune, de HBO y de CNN
volverá a cambiar de manos, algo que le hemos estado dando seguimiento en nuestros espacios. Por cuarta vez en apenas 2 décadas, la joya más brillante del entretenimiento se pone en venta nuevamente. Y es hoy miércoles, de acuerdo al New York Times, que vence el plazo para que los interesados presenten las ofertas iniciales. Esto es el equivalente corporativo a una alfombra roja, pero llena de ejecutivos, abogados y reguladores. Los candidatos son 3 gigantes con personalidad propia. Primero, Paramount llega como favorito. David Ellison trae dinero casi ilimitado, cortesía de su padre, el multimillonario Larry Ellison, el dueño de Oracle, y además cuenta con la simpatía política del presidente Donald Trump, quien ha elogiado públicamente a su familia. Su apuesta es total, la apuesta de David Ellison: comprar todo el conglomerado, desde HBO hasta TNT, y convencer al consejo ofreciendo a David Zaslav un asiento privilegiado como codirector ejecutivo. Comcast, en cambio, quiere algo más quirúrgico. Solo busca el estudio y el streaming para reforzar Universal, NBC y sus parques temáticos. Y por si fuera poco, podría ofrecerle a Zaslav un nuevo trono en NBC Universal. El problema de Comcast: su deuda es enorme y el presidente no es precisamente fan. Y luego está Netflix, con un cohete financiero que vale $470 millones. Su objetivo es quedarse únicamente con la plataforma y el estudio de Warner para sumar propiedades intelectuales, como lo son Batman, y expandir su dominio global. Eso sí, tendría que convencer a los reguladores de que no se trata de un monopolio disfrazado. 3 jugadores, un imperio, reguladores afilando lápices y Hollywood, como siempre, escribiendo su propio thriller corporativo. Escuchemos a Yeshua Gómez. En esta ocasión analiza la tesis reciente sobre daño moral en juicios laborales. Esta semana queremos platicar de una tesis que está redefiniendo el daño moral en los juicios laborales. Vamos a entrar en el tema muy relevante y que va a mover muchas discusiones en el tema del litigio laboral, pero también probablemente en la cultura de la empresa. Es una tesis emitida por el 6º Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo del Primer Circuito. Esta tesis no solo habla de daño moral como tal, sino también de cómo debe de juzgarse cuando una persona trabajadora enfrenta factores de vulnerabilidad que aumentan el riesgo de violencia de género o discriminación. Ahí van los puntos. ¿Qué dice esta tesis? 1. Que si hay indicios de vulnerabilidad, debe de juzgarse con perspectiva de género e interseccionalidad. Es decir, cuando una persona trabajadora, ojo, no solo mujeres, pero primordialmente mujeres, presenta factores como condición de salud que pueda implicar discapacidad, jerarquía laboral menor, antecedentes de violencia o cualquiera de estos combinados, el juez no puede tratar el caso como si fuera un litigio laboral normalito. 2. El daño moral sí puede resolverse dentro de un juicio laboral. Aquí está lo impactante, ¿no? Si existen factores de vulnerabilidad y los hechos alegados tienen conexión con discriminación o violencia, no se le puede exigir a la trabajadora que vaya a otro procedimiento civil con otro juez. Esto va a evitar revictimización, demoras injustificadas, doble gasto procesal y que se pierda la posibilidad de recuperación efectiva. 3. Se deben de aplicar ajustes al procedimiento. Para garantizar acceso real a la justicia debe de haber flexibilización de cargas probatorias, admisión de pruebas con óptica de vulnerabilidad, análisis contextual del entorno laboral y evitar formalismos excesivos que impidan proteger los derechos humanos. Y además, pues esta tesis se fundamenta en diversos tratados internacionales, convenio de discapacidad, el convenio 111 de la Organización Internacional de Trabajo, pero también, entre otros, pero también en el artículo 1 constitucional. Es decir, que esta tesis pareciera no ser una creatividad judicial, sino una obligación constitucional. Ahora sí, existen dos posturas también que parece ser que chocan entre los abogados litigantes, laboralistas, patronales y también los
grupo que tiene en su agenda la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y vamos a escuchar cuáles son las principales preocupaciones. Por un lado, tenemos que quienes litigan del lado patronal ven un incremento en reclamos que antes no existían: discriminación por edad, género, embarazo, salud, entre otros, ¿no? Y un crecimiento en los montos pretendidos. Tienen diversas inquietudes. Esto se está generando una industria del reclamo, es decir, alrededor de todo esto existe gente que abusa de esto para llegar al tribunal y hacer estos reclamos que antes no existían, subiéndose a esta ola de defensa de los derechos laborales, y su preocupación es pues cómo evitar estas condenas millonarias por conceptos que no se acreditan y cómo dar certidumbre a los presupuestos y los riesgos laborales, ¿no? Y por otro lado, desde la agenda de los derechos laborales subrayan que pues, evidentemente las violencias sí ocurren, que muchas ni siquiera llegan a juicio, que la revictimización es una barrera histórica y que el sistema tradicional ha invisibilizado la vulnerabilidad. Ahora bien, ¿dónde está el punto medio responsable? ¿O cuál es lo que... Creo que ambas posturas son bastante defendibles, bastante claras, ¿no? Y ambas con sustento, ¿no? ¿Cuál es el punto medio, no? Primero, no todo reclamo de discriminación debe prosperar, esto es evidente, pero tampoco puede descartarse por falta de facultades. Dos, no basta con una mera afirmación del trabajador, pero tampoco puede imponerse una carga probatoria que sea imposible de comprobar. 3. Las empresas necesitan orden, procesos y documentación, y las personas trabajadoras merecen un juicio que reconozca su contexto real. Esta tesis nos obliga a todos a dejar atrás el litigio de reflejo y movernos hacia una cultura de prevención, documentación, protocolos, capacitación y cumplimiento sustantivo, no solo formal. Creo que ahí está lo importante. Es decir, que la discusión del daño moral no empieza en el juicio, sino en una mejor cultura laboral enfocada a la persona. Así cerramos el episodio 103 de People Trends. Gracias por acompañarnos este miércoles 19 de noviembre. Recuerde seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o su plataforma favorita, y también de activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Soy Rogelio Segovia, me encuentra en X como @RogeSegovia y en mis columnas del Financiero semanalmente, El Norte de manera quincenal y la revista Players of Life cada mes. Ha sido un gusto compartir este espacio con usted. Nos escuchamos la próxima semana.